No, bueno, vamos a empezar a grabar. Sí, hermano, mire, de pronto igual uno tiene a algunas personas que de pronto predican muy bien y uno puede tomar lo que ellos hacen y obviamente darle el prisma personal, pero no hay ningún problema, porque todo es de Dios. Entonces no puedo decir yo esto es mío, así que no lo vayan a usar, no. El, el- el Espíritu Santo le da quizás una dirección distinta incluso al mismo versículo que quizás alguien pudo tomar diferente y nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios quiera hacer. Bueno, mis amados, vamos a avanzar porque nos quedan solo una hora más, así que, y nos quedan cuatro, así que vamos, creo que andamos bien con los 10 minutos, así que vamos ahora, ¿no es cierto?, con el siguiente. ¿Quiénes? Bueno, los hermanos Eduardo con la hermana Marisol quisieron quedarse ahí al último, así que nos estaría quedando Roberto y nuestro pastor Enrique. ¿Cuál de los dos se tira a los leones ahora? Ya, Pastor Enrique se tiró a los leones. Ya, amén. Bueno, yo parece que entendí mal, porque yo hice el trabajo, pero la redacción yo le entendí a mi pastor cuando explicó el otro día, le entendí que nosotros íbamos a predicar y la idea que no, como que no enviáramos el desarrollo. Eso es lo que pensé yo, lo interpreté mal, pero pido disculpas por eso no envié el desarrollo, pero eh, voy a dar lectura, es como una predicación, dijo usted, ¿no es cierto? Entonces yo la voy a, claro, aquí tengo mis torpedos, tengo mi apunte, cómo lo hago, pero me costó un poco ordenarlo, como lo pidió usted, mi pastor, pero encontré que es muy útil porque a uno lo lleva a buscar más, a profundizar más, y estoy nervioso como la primera vez que prediqué, así que espero su comprensión, y además que delante de tantas eminencias aquí, espero hacerlo bien para la gloria del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, voy a leer unos versículos bíblicos que se encuentran en Lucas capítulo 17, versículos 14, 15 y 16. Doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Amén. Esa es la lectura del día de hoy, estimados hermanos. Eh, en los tiempos de Isaías, del profeta Isaías, hubo un rey llamado Ezequías, que dice la escritura que Dios le habla al profeta y le dice: ve donde este varón y dile que prepare su casa porque va a morir. Fue así como este rey Ezequías tuvo eh, eh, se entristeció y se volvió, dice, a orar hacia la pared y le dijo a Dios cómo se había dirigido rectamente en su caminar. Y vemos que Dios escucha la oración de este rey Ezequías y y le concede 15 años más, le da la sanidad y le concede 15 años más de vida. Entonces, una tremenda bendición para un varón justo, un varón que caminó rectamente, pudo justificarse ante el Señor conforme a sus obras, conforme a su andar, conforme a su caminar. Eh, pero lo vemos más adelante en el capítulo siguiente, en el capítulo 39, si no me equivoco, de Isaías, eh, dice la historia que fueron de Babilonia, fueron a ver a este rey. Y este rey se alegró mucho porque lo fueron a ver por su enfermedad y él comenzó a mostrar sus riquezas, todas las riquezas que él poseía, las riquezas de sus padres ahí que tenían en el palacio y comenzó a mostrar todo lo que él había hecho. Y, y vino Isaías y le preguntó por estos varones que habían ido a visitarle y quiénes eran y por qué habían venido y, y qué les mostraste. Y el rey de Ezequiel le dijo la verdad: bueno, yo les mostré todos los tesoros que habían, los míos, los de mi padre, les mostré todos los que de la familia. Entonces el profeta le dijo que así había dicho Jehová, que
había de ser el pueblo llevado a un cautiverio a Babilonia y sus hijos iban a quedar como eunucos sirviendo ahí en el palacio. Y esto a mí me llevaba a pensar, estimados hermanos, cómo este varón Ezequías no pudo reconocer la grandeza de Dios, no pudo reconocer que Dios lo había sanado. Él, en vez de hablar de Dios, de que Dios lo había sanado, de que Dios le había añadido 15 años más de vida, entonces pensaba y meditaba en la palabra del Señor, de a veces en lo mal agradecido que somos nosotros. Este varón había recibido una sanidad y el mensaje de Isaías era la muerte. Dios tuvo misericordia y le concedió 15 años más. Entonces, lamentablemente, en estos años, él, cuando lo vinieron a ver en ese momento, él se glorió de sus riquezas, de las cosas materiales. Entonces, para él, su tesoro, su riqueza, no era Dios, eran esas cosas terrenales. Entonces, vemos aquí a un hombre que lamentablemente no le dio la gloria a Dios en esta situación. Y aquí tenemos a Jesús frente a 10 leprosos. En la lectura que leímos, dice la escritura que él iba hacia Jerusalén y pasó entre Samaria y Galilea. Eh, Vemos aquí, meditaba en el mensaje de nuestra hermana Jocelyn, si no me equivoco, del deporte de Jesús. Entonces yo pensaba, decía, el deporte de Jesús lo mejor era caminar, porque Jesús era un caminante por los caminos, de repente lo veíamos, o sea, lo veíamos por fe, lo leemos por aquí y por allá. Entonces una de las cosas, yo creo que, no sé qué marcas de zapatos usaba Jesús, pero me imagino que eran muy buenas porque creo que no se le gastaba. Y cómodos además. Entonces, estimados hermanos, vemos a Jesús que se dirigía hacia Jerusalén, hacia la capital, vemos donde estaba todo el comercio, toda la política, y pasa por Samaria y pasa por entre Samaria y Galilea, entre la frontera. Y vemos, estimados hermanos, que las fronteras hoy en día están colapsadas. Vemos nuestras fronteras aquí en el norte de Chile, vemos que hay haitianos, venezolanos, hay de todos, de varios países que están a la espera de poder ingresar a este país. Escapan de un país comunista para venirse a un país supuestamente capitalista, así que ahí oremos por nuestra nación que está pasando por unos momentos muy cruciales. Pero estas personas, estimados hermanos, estos 10 leprosos estaban ahí en la frontera, estaban lamentablemente, eh, estaban solos, estaban olvidados. ¿Por qué? Producto de su lepra. Y la lepra, si lo vemos ahí en la historia, en el libro de Levíticos, cada leproso tenía que vociforar cuando era encontrado leproso, soy inmundo, y tenía que apartarse de su familia, de su comunidad, de su entorno, e irse a las afueras de la aldea. Entonces, vemos que la lepra no hacía distinción de personas, sino que le llegaba tanto a judíos, a samaritanos de distintos lugares, pero cada leproso tenía que irse fuera de la ciudad o de la aldea, digamos, y esa era la ley que había en aquel entonces por los pueblos. Entonces, estimados hermanos, la frontera era un lugar inhóspito, era un lugar desagradable para los que viajaban por ahí, pero sin embargo, estos 10 leprosos se enteraron de alguna manera, porque la fama de Jesús corría, dice la Escritura, se enteraron de que Jesús hacía milagros, de que Jesús sanaba, de que Jesús era su única esperanza. Era muy difícil que se sanaran los leprosos, pero sin embargo ellos confiaron en quién, confiaron en que Jesús los podía sanar. Y como nada pasa por el azar, porque Jesús va pasando por ahí para dejarnos también a nosotros una enseñanza. Entonces, así como pasó por Samaria, dice, era necesario que pasara por Samaria, como dijo nuestro pastor Héctor. ¿Para qué? Para que hablara con aquella mujer, la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces vemos a Jesucristo que escucha la voz de estos leprosos que le dijeron, eh, Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Alzando la voz le dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Reconocieron a Jesús como un maestro. Dice que cuando él los vio, les dijo, id y mostraos al sacerdote. Entonces, según la ley, cuando un hombre era sanado de lepra, tenía que presentarse al sacerdote, y el sacerdote tenía que declararlo limpio para que pudiera
y ahí había un rito que no lo voy a explicar, pero tenía que ir y presentarse al sacerdote para que él lo declarara limpio. Entonces dice la escritura que cuando leímos, cuando él les vio, les dijo, id, mostraos al sacerdote, y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Qué bendición, estimados hermanos, y qué fe tuvieron estos varones, porque no cuestionaron, ninguno de ellos cuestionó, sino que ellos obedecieron. Qué importante es la obediencia en el Evangelio, qué importante es la obediencia nosotros como iglesia, obedecer a la voz de Dios. Entonces, eh, ellos dicen que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Entonces aquí me quiero detener un segundito porque este varón, dice la escritura más adelantito, que era samaritano. O sea, eso quiere decir que los otros eran judíos. Eh, entonces, estimados hermanos, qué importante es la gratitud. La gratitud llevó a este varón a ver a Jesucristo no solamente como el Maestro, sino que ahora lo ve como el Hijo de Dios, lo ve como el Salvador, porque dice que se postró rostro eh, en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era además samaritano. Entonces respondiendo Jesús añade, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los otros 9 dónde están? Eh, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bien, estimados hermanos, lo que produce la gratitud en este varón, no solamente se fue sano, sino que, a diferencia de los 9, él se fue con la salvación. ¿Por qué? Porque este varón de los 9, el único de los 9, reconoció a Jesucristo ya no solamente como un maestro, sino que lo reconoce como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque reconoce dándole la gloria a Dios. Y eso era lo que Jesucristo mismo hacía, le daba la gloria a Dios, o sea, a su Padre, también a nuestro Padre. Entonces, estimados hermanos, creo que eh, debemos ser nosotros agradecidos como este varón que era samaritano. Un samaritano era despreciado por los judíos, incluso los judíos decían que era despreciado también por Dios. Pero sin embargo, Dios se acerca a ellos, Dios los sana y este varón es tanta su gratitud que la gratitud lo lleva a ser salvo. La gratitud lo lleva a glorificar a Dios y lo acerca ahora a Dios. Ahora, porque me imagino que Jesús también perdonó sus pecados porque le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué benditas palabras, no solamente recibir la sanidad, sino que también recibir la salvación. Entonces nosotros el día de hoy como pueblo de Dios muchas veces estamos afanados en nuestras labores, afanados en nuestras clases, afanados en nuestros estudios, con la familia, corremos de aquí para allá, de allá para acá, y no nos volvemos a Dios, no nos arrodillamos tal vez en la mañana para darle gracias a Dios por la noche. ¿Cuántos el día de hoy no almorzaron? A ver, levanten la mano el que no almorzó. Todos. Es motivo de darle la gloria a Dios porque tenemos almuerzo. ¿Cuánta gente hoy en día está en los hospitales luchando por su vida? ¿Cuánta gente? Creo que entre 10.000, si no me equivoco, a 1.500 personas mueren diariamente. Entonces, nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo, no solamente porque Él nos salvó, no solamente porque Él nos rescató, nos redimió, sino que ser agradecidos con Dios porque fuimos librados del COVID, una enfermedad terrible. Imagínense cuántas familias enteras murieron, familias completas, padres, esposa, hijos, familias completas. Pero sin embargo, Dios de nosotros ha tenido misericordia y nos ha dado un día más de vida y creo que Dios se merece siempre toda honra y toda gloria. Así que no vamos a hacer la oración y nada, así que hasta aquí siento de entregar la predicación que el Señor me ha entregado el día de hoy. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Pastor Enrique. ¿Algún comentario, estimados, hacia nuestro ahí, hermano Eduardo? O hermana Marisol, no sé cuál es. Excelente. Bueno, una de las cosas que usted nos ha enseñado, pastor, es que el bosquejo que usamos nosotros es una herramienta necesaria. Y como lo mostró también el pastor Enrique aquí, su bosquejo a lo mejor no lo mostró tal cual no estaba viendo usted, pero lo utilizó cabalmente durante su predicación.
Gracias, hermano Eduardo. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? Hermano Por Roberto. acá. El mismo, la misma observación tenía, como el pastor Héctor, o sea, perdón, el pastor Enrique, quizás no lo envió como lo enviamos los demás, pero lo usó así cabalmente, lo usó esto completo. Así que bien. Gracias, hermano Roberto. ¿Alguien más? Pastor Enrique, Héctor. yo necesito, Pastor Enrique, ¿me puede repetir el texto? No sé si lo dijo, no lo escuché, porque yo soy medio sordo. Sí lo dije y lo leí en Lucas 17, 14, 15 y 16, mi pastor. Oye, el título del mensaje, La gratitud me acerca a Dios. Amén, dijo el pastor Héctor. Bien. Hermanos, seguimos entonces. Bien, Pastor Enrique. Mire, bueno, yo voy a enviar todos sus bosquejos al WhatsApp, pero también en forma interna yo voy a tomar sus bosquejos y voy a ponerle si hubo alguna cosita que no estuvo bien, para que también ustedes tengan un feedback, ya, entonces, qué le faltó o qué estuvo bien, entonces, para que también ustedes lo sepan. Pero eso se los voy a enviar en forma individual. Voy a mandar todo, como ustedes me mandaron los bosquejos, se los voy a mandar al WhatsApp y después, ¿no es cierto?, a cada uno darle un pequeño feedback para que también, ¿no es cierto?, reciban ahí, ¿no es cierto?, algún tipo de orientación. Mi hermano Roberto, le llegó la hora, dijo. Bien. Cuando hablamos de muletillas, yo tengo un texto muy muletilla que me encanta usarlo. Y es lo que, como preparé el sermón en esta ocasión. Efesios 2, 8 y 9. Salvos por gracia. Jesús hizo la obra de redención. Que dejar en claro que la salvación es un regalo de Dios y que la persona, quien escucha este mensaje, entienda que en Jesús solo hay salvación. Bien. Un niño hizo un barquito y un día jugando en un estero se le escapó. La corriente del agua se lo llevó e intentó rescatarlo y no pudo. Por cosa de la vida, baja a la ciudad y pasa por fuera de un local comercial y encontró allí su barquito en la vitrina. Entonces entró y así le reclamó al comerciante: ese es mío, yo lo hice. Y el comerciante le dijo: yo lo compré, así que si lo necesitas, cómpralo porque está a la venta. Vale tanto. Así que el niño vuelve a casa con sus padres, junta su mesada, junta dinero, lo que costaba, y regresa a la ciudad y le dice al comerciante: aquí está el valor. Y termina recupera su barquito con el costo del dinero que él había juntado, la mesada mensual que recibía, etc. Salió de ahí y les dijo: ahora eres doblemente mío. Mi sacrificio de mi mesada mensual me costó salvarte de las manos del comerciante. ¿Por qué lo salva? Porque el niño dice: alguien más lo va a comprar y seguramente lo va a destruir en el futuro. Y él no quería que su barquito sea destruido. Ahora, aquí vemos como el amor de un niño, que esto significó sacrificar su mesada y todo el dinero que tenía para rescatar o salvar su juguete, que seguramente algún otro niño lo destruiría en el futuro, mientras que él lo cuidaría
ya que lo hizo con sus manos y lo compró con su dinero que le costó reunirlo. Asimismo, el sacrificio de Cristo nos hizo con sus manos y le costó su propia sangre para rescatarnos o salvarnos de las manos destructoras de Satanás. Salvo por gracia, Efesios 2:8 dice en el nombre de Jesús, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol, después de hablar del amor de Dios en que nos rescató de las garras de Satanás, dándonos vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros propios delitos, Pablo nos muestra a un Dios rico en misericordia, según Efesios 2:1-7, y nos indica en el verso 8 claramente que somos salvos por gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Don de nuestro Padre Celestial, otorgado a través de su Hijo Jesucristo, un poder habilitador y la sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y del amor de Dios. Por medio de la fe. Aquí actúa claramente la fe. En el libro de Hebreos 11:1 nos indica que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es el acto mismo de creer en que el poder de Dios puede hacer lo inalcanzable a la vista humana. La obra no funciona. El apóstol nos indica que en el verso 9, que no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, por mis buenas acciones soy salvo. Ahora, ¿qué es gloriarse? Del latín gloriari, que significa apreciarse demasiado o jactarse mucho de algo. Esto quiere decir que, si yo no hubiera tenido este conocimiento, no hubieran aprendido lo demás. Si la salvación no hubiera ocurrido si yo no me hubiera esforzado, etcétera. Dice que nadie será salvo por su propio esfuerzo. Así que eso es lo que quiere decir gloriarse. Y Pablo lo aclara diciendo que para que nadie se gloriare, que nadie pueda hacer esto, diga que por sus propias obras es salvo. Ahora bien, para terminar este resumen, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero nos alejamos de él y nos llevaron las corrientes de la vida. Por lo tanto, fue necesario el sacrificio total y absoluto de Dios en la persona de su Hijo Jesús para darnos su salvación. A él le costó su sangre y nos regaló la salvación. Así nadie puede jactarse de que es salvo por lo que podamos hacer con nuestro esfuerzo. Profe. Gracias, hermano Roberto. Comentarios, estimados. Está abierta la brecha para que puedan comentar. Yo estaba mirando aquí igual el sermón. Dios bendiga al maestro Roberto y bien, hermano Roberto. Gracias, Pastor Enrique. ¿Alguien más quisiera comentar algo con respecto al tema? También evangelista, mi hermano Roberto. Hermano Rodrigo. Sí, mi pastor. Como el hermano Roberto era el último, ¿o todavía queda alguien más? Sí, quedan dos. Hermana Marisol con el hermano Eduardo. Sí. Pero igual felicitarlo a cada uno de los que ya han hecho su presentación o el bosquejo del mensaje, pastor. Yo por lo menos de mi parte, todo lo que los hermanos han presentado ha sido de edificación y
y he aprendido bastante con lo que se me está enseñando, pastor, con cada mensaje que ha entregado nuestro hermano a cada uno de lo que se ha realizado ahora. Y ha sido para mí, pastor, muy, muy interesante todo este tema, el cual se está trabajando y hoy también en nuestra última clase. Así que veo el esfuerzo de cada uno. Yo sé que algunos tienen más conocimientos que otros, pero como decía usted, yo creo que todos hemos tratado de poner el esfuerzo en hacerlo mejor, que es lo que Dios nos pide a nosotros, que tenemos que entregar, que es lo mejor de cada uno de nosotros. Así que felicitarles a cada uno, mi pastor, por el trabajo. Excelente, hermano Roberto, se entendió clarito lo que pudo, lo que quiso expresar. Gracias, hermana Andrea. Gracias, hermano Rodrigo. Ok, entonces, si no hay comentarios, bueno, y como les digo, vamos a mandar todos los bosquejos al WhatsApp para que también ustedes los tengan. Les puedan poner si quieren más carnecita, ¿no es cierto? O no. Y, ¿no es cierto? Después yo también a cada uno les voy a dar un feedback, ¿no es cierto? Más personalizado. Bien, hermano Roberto. Quedaría entonces nuestro hermano Eduardo con nuestra hermana Marisol. Ahí no sé cuál de los dos va a comenzar. Pastor Héctor, me quedé esperando su comentario. Está escuchando nomás atentamente mi pastor Héctor. Hermano Eduardo, hermana Marisol, ¿cuál de los dos va a comenzar? Pastor Marcelo, Hermana Marisol. bien, yo voy a presentar mi sermón, decirles que acá está lloviendo y que tenemos muy mala señal, desgraciadamente, así que si prendimos las cámaras, a lo mejor se va a echar a perder más. Estamos súper nerviosos porque pensamos que se nos va a cortar o algo, así que, pastor, yo decirle que en el trabajo que le mandé, está equivocado el texto bíblico. Tenía tantas hojitas que me equivoqué ahí. La verdad que está en Éxodo 33:11. Por si usted me lo puede cambiar. Ya lo vamos a cambiar enseguida, sí lo tengo aquí. Por favor. Ya, ningún problema, ya está cambiado. Ya, mi hermana, dele nomás. Bien. Ya. El título, yo le puse ¿qué tan cerca estamos? El texto en Éxodo 33:11, el tema general, una relación con Dios. El tema específico, la intimidad con Dios, y el tema general, la consagración. El propósito específico, la unidad en el amor de Dios, y la palabra clave es intimidad. Cuando pasamos mucho tiempo con una persona en una relación estrecha y de confianza, adoptamos palabras o conductas que tiene el otro. Te estás pareciendo a tal o cual persona, a veces nos dicen, o son tan cercanos que ustedes están teniendo los gustos de maneras similares. Son preguntas que a veces a nosotros no han dicho, ¿cierto? Empezamos a conocernos y a tomar actitudes el uno del otro. La comunión, la estrecha relación con el otro nos va cambiando y queremos ser agradables para la persona que está con nosotros y nuestro tiempo juntos sea un tiempo de calidad. Hoy, a través de la gracia, tenemos la oportunidad de tener una relación íntima con Dios por el sacrificio de Cristo. Al pasar tiempo a solas con Dios en busca de una intimidad, de una estrecha relación con Él, somos cambiados. Y esto se ve reflejado en nuestras actitudes, nuestra manera de vivir conforme a su voluntad. Y el texto dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Jesús nos enseña a orar de una manera perfecta y a apartarnos para estar a solas con Dios sin nada que pueda distraernos. Y que nada a nuestro alrededor nos haga perder el enfoque y que este tiempo juntos vaya creando en mí un parecido a Él, una unidad espiritual.
Al leer el libro de Éxodo encontramos que Moisés estaba tiempo a solas con Dios y fue guiando al pueblo de Israel. Este hombre escuchaba la voz de Dios. El pasar tiempo con Dios solo nos traerá beneficios a nuestra vida. Nombraré 5 de ellos. El primero, conocemos el propósito de Dios en nuestra vida. Dios manda a Moisés a guiar a su pueblo en Éxodo 33, 1-2. Cuando conocemos el propósito de Dios, sabemos que su presencia está con nosotros. A pesar de las distintas circunstancias de la vida, Dios siempre cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, así como nos ha llamado. El número 2, la fe. Este es uno de los beneficios. Noé creyó lo que Dios le advirtió e hizo lo que Dios le mandó. El construir un arca, que era algo insólito para esos tiempos, donde no había tiempos de lluvia como los que hoy vivimos. Esto está en Hebreos 11:17. Su palabra hoy nos exhorta en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El número 3, unidad en el espíritu. Cuando nos despojamos de todo lo que nos pueda separar del amor de Dios, su espíritu es el que gobierna nuestra vida, por lo que nos hacemos uno con él. El número 4, Moisés hablaba con Dios y él respondía. En Éxodo 19:19 dice, el sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. Llámame y te responderé y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras, dice Jeremías 33:3. Uno también de sus beneficios es la santidad. Nos aparta del pecado. Dios nos escogió desde antes de nuestra concepción, por lo que nos tenía destinados a ser sus adoradores. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, fue el tiempo en el que el pueblo hizo el becerro de oro. Él fue apartado, ¿cierto?, de ese momento, porque él estaba en la presencia de Dios. Hebreo dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Primera de Pedro 1:16 dice que nosotros, hermanos, debemos ser santos. Hay mucho más beneficio de tener una vida consagrada a Dios. Y te dejo el desafío que busques más a Dios y te sorprenderás todo lo que esta intimidad con Él hará en tu vida. Busca los otros beneficios. Si mantenemos una relación estrecha, cercana al Señor, todo nuestro ser será un reflejo de la intimidad con la que nos hemos esforzado en mantener. Su espíritu nos conducirá a mostrar las evidencias de esta cercanía, tanto en conducta moral y nuestras obras. Además, los frutos de esta relación serán evidentes en nosotros. Hoy hay demasiados distractores en nuestra vida, porque los tiempos han ido cambiando, pero cuando vamos en la búsqueda del Señor y queremos tener ese tiempo con el Señor, como cuando Dios llamó a Moisés al monte, nuestra vida, hermanos, es cambiada completamente. Eso, pastor. Gracias, hermana Marisol. Escucho los comentarios, estimados hermanos, con respecto a lo que acaba de exponer nuestra hermana. Como Yo siempre, encuentro bastante bien el mensaje, pastor. Fue el único que no le voy a hacer reparo esta vez. Entonces, hermana Marisol, siéntese. Gracias. no, bien, bien. Igual, hermano Marisol, así que felicitaciones. Dios le bendiga, hermana Marisol. Bendiciones, mi hermana, muy bien, excelente.
Gracias, estimado. Gracias por cada una de las opiniones, ¿verdad? En realidad estamos aquí, ¿no es cierto? Para todos es difícil hacer esto porque no es lo típico o lo formal que hacemos siempre, pero es importante porque así también tenemos feedback, ¿no es cierto?, los unos con los otros. Entonces nos quedaría el último, que sería nuestro querido hermano Eduardo. Así que le escuchamos, mi querido hermano Eduardo. A ver, mi pastor, ¿se escuchó bien? Sí, porque acá como que se nos iba la señal. Sí, sí, se escucha Sí, bien. hermano. Se le escuchó súper bien, así que no hay problema. Gracias. Amén, entonces. Bueno, vamos a evitar los saludos y las oraciones, ¿cierto? Al principio. Eh, Mi predicación tiene como título Estar atento a las señales de nuestro transitar. El texto lo vamos a encontrar en Mateos 5, del versículo 3 al 12. El tema general es la concentración. El tema específico, prestar atención. El propósito general, la vida cristiana. Propósito específico, que pongan atención a la palabra. Palabra clave, atentos. Proposición, podemos aprender a conducirnos. Introducción. Todos de una o de otra manera hemos estado sentados, ya sea como conductores o como copilotos en un vehículo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. A mí me gusta que la congregación participe de esto. Entonces le vamos a preguntar, ¿alguno de ustedes es conductor? Que levante la mano. Ahora, ¿alguno de ustedes ha sido copiloto? Levante su mano. Bien, veo que casi todos han hecho este ejercicio. Primero que nada, ya sabemos que todos hemos estado en algún momento frente a un volante o al lado de un volante, ¿cierto? Ahora, los conductores, para obtener su licencia, tienen que pasar por un proceso, y este proceso es, obviamente, primero tener las ganas de aprender a conducir. Luego deben, obviamente, aprender a conducir. Después, tenemos que aprendernos las leyes del tránsito, ¿cierto? Y por último, debemos pasar un examen físico. ¿Amén? Una vez logrado todo esto, obtenemos nuestras licencias de conducir. Lo que para uno en particular causa una satisfacción, ¿cierto? Porque en algún momento estuvimos preocupados por si pasábamos o no pasábamos. Ahí dependía de la buena gestión de lo que nosotros aprendimos, si fallábamos en alguna pregunta o si el doctor nos encontraba alguna falta. Ahora, una vez que ya obtenemos esta licencia, nosotros tenemos que poner en práctica lo adquirido, con todo el esfuerzo que nos llevó, ¿cierto? En nuestro país, como en la mayoría de los que tienen vehículos, se han implementado en las calles y carreteras señales que nos advierten de los peligros en la vía, pero también nos muestran los lugares de descanso que hay. Una pregunta para ustedes. ¿Alguno de ustedes ha entrado por Freire hacia la costa? Levante su mano. Si es así, les voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuántos de ustedes me podrían indicar cuál es la primera señal de tránsito que hay en la primera cuadra al entrar a Freire? Les voy a dar unos minutos para que lo piensen. Mientras tanto, vamos a leer en Mateos 5, del 3 al 12. Dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen
y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien, amados hermanos. ¿Quién me podría responder esta pregunta? ¿Ustedes han prestado atención a las señales del tránsito? Miren, como buenos conductores debemos prestar atención a todas las señales, más las que Dios pone en nuestro andar diario. Así como los conductores de un vehículo deben estar siempre atentos a todas las condiciones del tránsito, así nosotros debemos estar atentos a las condiciones de nuestra vida. ¿Cómo nos preparamos entonces para ser buenos conductores de nuestra vida? Aquí tenemos algunas de las características. Cuando comencé a hablarles de las condiciones o los requerimientos que uno debe tener para sacar una licencia, hablamos primero de tener las ganas, ¿cierto? Para tener las ganas hay que tener una voluntad propia. Y para tener las ganas también hay que querer. Entonces, nosotros esta voluntad tiene que ser por amor. Cuando Dios salió a tu encuentro, Él no te obligó a tomar esta decisión. Nosotros lo hicimos por amor. Nosotros decidimos. Ahora tenemos la obligación de hacernos responsables de nuestras decisiones. En Lucas 5, versículos 27 y 28, dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Aquí tenemos el ejemplo del apóstol, que cuando sintió este llamado, nadie lo obligó a levantarse y a seguir al Señor. Tenemos también que aprendernos las leyes. Y para aprender las leyes nosotros debemos introducirnos en la palabra en este caso. El libro de Hebreos dice en el capítulo 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Por tanto, debemos darle las gracias a Dios porque tenemos hoy esta herramienta a nuestro alcance. La Biblia es la que nos acerca a Dios. Ahí le conocemos. Ahí encontramos respuesta a todas nuestras necesidades. En Mateo 4:4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra de las características que nosotros debemos hacer es aprender a conducir. Nosotros lo podemos relacionar con comenzar a ejercitar la palabra. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Entonces debemos poner sí o sí en práctica la palabra de Dios para mostrar las evidencias de una buena conducta, en el ejercitar diario de todas nuestras acciones, para que la gente vea que en nuestro conducir diario no se comete ninguna falta. Otra de las condiciones era pasar un examen físico, ¿cierto? Y esto lo podemos comparar también con la manera del buen caminar en Dios, que es evidente. Todo buen conductor siempre está atento a las condiciones del tránsito, percatándose de los peligros de la vía, pero también de los lugares de descanso que existen. En la Escritura encontramos también los detalles de los peligros a los cuales estamos expuestos, pero también los lugares de descanso que Dios nos tiene. Es aquí donde el examen físico hace relación a nuestra vida, hasta a nuestra condición de vida. Para obtener nuestra licencia debemos cumplir con condiciones naturales que nos permiten reaccionar adecuadamente ante una situación de emergencia, por lo que nos miden la velocidad de reacción y nuestra coordinación. Como buenos cristianos, las evidencias de un estado físico en perfectas condiciones se muestran a través de los frutos en Mateo 7:20. El libro de Mateo es uno de los primeros evangelios y nos da el tic para llevar una vida con prudencia y a la vez con mucha seguridad. Encontramos, por ejemplo, lo que hoy estamos leyendo, lo que estamos viendo. Si prestamos atención a los pasajes leídos, Jesús no promete nada para este tiempo, o mejor dicho, nada terrenal. Aquí Él no nos está ofreciendo salud, no nos está ofreciendo bienes económicos, o el príncipe azul que algunas mujeres o algunos hombres queremos para nuestra vida, ¿cierto? Jesús vino a restaurar la relación del hombre con Dios, ya que ésta se encontraba separada, se había quebrado por el pecado.
En Romanos 3:23 dice, por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí en las bienaventuranzas Jesús te va dando la iluminación de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de los que Él llamó. Como buenos conductores debemos estar atentos a estas señales, sobrios, como dice 1 Tesalonicenses 5:6. Para tener una hoja de vida intachable, debemos esforzarnos a mantener en práctica todo lo aprendido. Así usted podrá, con los años de experiencia, ir avanzando para subir de su clase B, que es una clase básica, a una licencia profesional, y podrá transportar desde pasajeros hasta materiales peligrosos. Ahora, si usted sacó su licencia y después de eso nunca más se subió a un vehículo para conducirlo, le aseguro que se le va a olvidar de cómo se hace. Lo mismo ocurre con el cristiano. Si ponemos en práctica lo aprendido, con el tiempo Dios nos irá cada vez más capacitando para que también podamos enseñar a otros a conducir este camino por el cual Dios nos está guiando. Pero si es suficiente el tener una práctica de vez en cuando, jamás sabrá conducir como un profesional, que el Señor quiere que tú seas. Y terminarás sentándote en el asiento trasero del vehículo, donde te quedarás dormido. Y cuando te despierten, te preguntarás, ¿en dónde vas o en dónde estás? Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano Eduardo. Muy ordenada también su predicación. ¿Escuchamos ahí comentarios? Pastor Marcelo, Sí, le mire, escucho. esta vez sí que escuché bien y le puse harta atención a lo que hablaba mi hermano. Él habló de un examen físico para poder realmente, qué sé yo, aprobar su licencia, qué sé yo. Y en lo práctico, nosotros tenemos que rendir a un conductor un examen, ¿cierto? Un examen práctico. Y al lado nuestro va el inspector. Entonces no es físico, sino un examen práctico. Gracias, Pastor Héctor. Sí, él hablaba del psicosométrico, el hermano Eduardo, que ahí le ven la Sí, vista el que le hace el doctor. y lo hace un médico, justamente. ¿Ve? Yo usaba lente antes y tenía que sacarme la fotito con lente, si no, no podía conducir. Gracias, Pastor Héctor, igual, de todas maneras. ¿Alguien más? ¿Ahí algún comentario? Eh, no me acuerdo cómo se usa la frase, pero muy buena ¿Analogía? analogía, gracias, profe. Muy buena analogía de la conducción que hace estos hermanos germanos, así que bien. Nada que decir. Como dijo el hermano Rodrigo, en realidad todas las exposiciones estuvieron en buena altura. Algunas mejores que otras, pero no, pero no, todas estuvieron buenas, entendibles y termino con esto de decir, es rico poder pertenecer a una clase donde todos puedan tener excelentes calidad de aprendizaje y también tener buenos maestros. Gracias por lo de buen maestro. Esperamos que así sea. Estimado, no sé si alguien más quiere comentar algo. Nos quedan 12 Doctor minutos. Marcelo, mire, en mi caso en particular, yo no quiero que usted me haga una observación. ¿En qué sentido? De que yo no coloqué ahí los puntos que usted lo ha dado, los apuntes, que el tema específico, qué sé yo, ¿cierto? Pero entiendo una cosa, que yo lo tomé en la perspectiva de un mensaje evangelístico. Entonces en el tema evangelístico, un mensaje, usted está ante un público que no conoce del Señor, donde estaba un público que no entiende nada de teología, de nada. O sea, a ellos les interesa el mensaje que realmente llegue a su corazón y sean salvos. Entonces yo no puedo, mire, el contexto, no, pues no puedo hacer eso. En ese sentido yo lo hice.
Yo quiero felicitar a mi hermano Eduardo, excelente, buena su estrategia. Fue muy interesante la comparación que hizo. Gracias, hermana Andrea. Justo me llamaron por teléfono, así que por eso tuve que mutearme. Pero no, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermano Eduardo, que Estoy estuvo muy listo para bonita su exposición. felicitarle, pastor. También ahí el pastor Enrique y el hermano Rodrigo también Sí. le felicitan. No muy buena la analogía, ¿no es cierto?, con respecto a la conducción, que también hace un paralelismo, ¿no es cierto?, en nuestra servicio al Señor y conocimiento, ¿no es cierto?, de nuestras leyes de tránsito que son muy importantes, ¿verdad?, dentro de la palabra del Señor, conocer todos Me esos que- principios. Me quedé con una duda, dijo el pastor Héctor. Oiga, yo he pasado por fuera de Freire, no he entrado nunca a Freire, pero era una curva, ¿cierto? ¿Un letrero de una curva o no? Yo no me acuerdo si se da el paso o pare, porque uno entra y claro, obviamente la sujeta, pero no me acuerdo. Me parece que es un padre, pastor. Gracias, hermano Rodrigo. Él es profesional igual, también que yo también tengo la profesional, pero no me acuerdo ahí cuando he pasado. Obviamente que uno la respeta. Recuerde que el pare es pare y él se da el paso, puede bajar a segunda, pero el pare tiene que llegar a primera, ¿no es cierto? Aunque hoy lamentablemente Yo le pasan voy a decir algunos. la verdad de eso. Hermano Eduardo, ¿usted qué pasa más por ahí? Yo le voy a ¿Qué dar es? sí, yo le voy a decir la verdad de eso. La primera señalética que está en la entrada de Freire, en la primera cuadra, es una que dice no estacionar. Ah, ya. Ah, no, No, yo hablaba de una que está fuera de Freire. como nunca he estacionado, paso de largo, no hacía nada. Nunca la. Estamos bien. Gracias, mi hermano. Hermano Rodrigo. Sí, lo otro es que pillé una ruta más bonita para ir para Caragua, así que ya no me voy por Freire, me voy por acá, por la ruta de la costa. Ah, ahí Tirando el la mar. corté. Muy linda esa ruta. Bueno, mis hermanos, en realidad quiero felicitarles a cada uno de ustedes. Yo sé que este es un desafío, como bien decía el pastor Héctor, ¿no es cierto?, que tiene muchos años de experiencia, pero también, ¿no es cierto?, tener la humildad de estar ahí en esta clase, ¿no es cierto?, y poder, ¿no es cierto?, tratar de escuchar y de aprender. También es loable, así que un abrazo a cada uno de ustedes. Espero que haya sido de bendición. Mire, siempre digo esto, pero en 4 clases en realidad no podemos tocar como a fondo cada uno de los puntos, pero espero, ¿no es cierto?, que con el material que se le entregó, más los PowerPoint que se le envió, ustedes puedan ahí hincarle un poco el diente. Entonces, como les señalaba, ¿no es cierto?,